Bueno, hermanos queridos, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. No solamente lo es interesante a nivel, digamos, de la curiosidad. Hay mucha gente que le gusta el tema de los tiempos del fin y todo este asunto, eh, porque el tema es interesante en sí mismo. Pero nosotros queremos, así como Jesús quiere, que discernamos los tiempos. Tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a discernirlos. Y tenemos que aprender para eso a tener una mirada divina y no una mirada humana. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que es netamente humano y por eso no, digamos, concordamos o estamos en desacuerdo con lo que dice la Biblia. Pero nosotros tenemos que entender que las cosas son en el tiempo de Dios tal como lo ve Dios. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. No ve el sufrimiento como nosotros lo vemos. No ve el dolor como nosotros lo vemos. Tampoco ve las consecuencias como nosotros las vemos. Y por eso es que tenemos que empezar a aprender a discernir los tiempos. Y los tiempos, para eso, tienen que pasar años. Y ahí es cuando a nosotros se nos olvida, porque somos seres humanos de memoria corta, digamos, ¿no? Tenemos una memoria corta y creemos que si la consecuencia no vino en una semana, ya no viene más. Y eso en realidad no es así. Pero vamos a ir viendo algunos temas y vamos a ir también observando algunas cosas para que podamos ir entendiendo un poco más el orden de magnitud, digamos, de lo que esto significa. Así que vamos a basarnos en Mateo 24, el discernimiento de los tiempos, ¿no? Y aquí Mateo 24 habla, en los primeros dos versículos solamente habla acerca, por ejemplo, de la destrucción del templo. ¿Qué querrá decir esto? Vamos a leerlo. Dice en el versículo 1: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, fíjate esta escena, ¿no? Estamos Jesús, ¿verdad? Está Jesús saliendo del templo y se le acercaron sus discípulos, dice, para mostrarle los edificios del templo. Los edificios, ¿verdad?, del templo eran majestuosos. Era algo que para la época era impresionante, ¿verdad? De varios metros de altura. Si ustedes, por ejemplo, van a Jerusalén en este momento, pueden ir a visitar el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es el único muro, el muro sur del Templo de Salomón, que quedó, la única cosa en pie que quedó. Pero fíjense lo siguiente, Jesús, o sea, los discípulos primero estaban fascinados. Mira, Jesús, mira estos hermosos templos, es impresionante, ¿verdad? Y Jesús les dice, bueno, ven todo eso, ¿no? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía que Jesús tira acá, o que dice acá, bueno, hay algún debate teológico al respecto. Hay gente que cree que ya se cumplió y hay gente que cree que es de doble cumplimiento y hay otros que creen que no se ha cumplido. Pues veamos lo siguiente a la luz de la historia. El templo de Salomón ha sido derribado dos veces. Hace muchos años por los babilonios, ¿verdad? Y también por los romanos. Los babilonios fueron los que destruyeron el templo de Salomón cuando fueron llevados cautivos por causa de la desobediencia de Israel. Luego, en el Imperio Romano, después de la muerte de Jesús, varios años después, los romanos incendiaron y destruyeron todo lo que pudieron del templo que los israelitas habían reconstruido. En la primera destrucción del templo,
estaba en ruinas el templo, pero había todavía piedra sobre piedra, es decir, quedaban algunas cosas unas sobre otras. Pueden leer esa descripción en el libro en el libro de Nehemías, por ejemplo, ¿verdad? Estaban las puertas caídas, quemadas, el muro de la ciudad, porque habla básicamente del muro de la ciudad, pero después habla también del templo, porque primero reconstruyen el muro y después se ponen a reconstruir el templo. Entonces, el asunto es que no fue la destrucción, no fue al 100%. Jesús habla acá de que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces hay algunos que dicen que esta profecía se ha cumplido porque el segundo templo fue destruido por el Imperio Romano. Pero queda el muro sur del templo de Salomón. Todavía está en pie. Siendo así, esta profecía no se ha cumplido entonces al 100%, porque aunque ciertamente el templo fue destruido y ya no se puede hacer el sacrificio continuo allí, no fue destruido completamente. Y Jesús está diciendo claramente que no quedará piedra sobre piedra. Entonces, ¿qué pasó? Jesús se equivocó. Porque todavía hay piedra sobre piedra, ¿no? No fue exacto. Entonces vienen los ateos, los que están en contra de la Biblia, los que están buscando pelos en la sopa y la quinta pata al gato, y dicen que ves, eso no fue así. Jesús se equivocó, ¿no? Jesús mintió. Bueno, antes de atrevernos a decir semejante barbaridad, nosotros tenemos que pensar que esta profecía, por lo tanto, no se ha cumplido todavía al 100%. De hecho, bueno, vamos a la siguiente lámina para que vean justamente, ahí hago la referencia a Mateo 24, 2b, le dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto tiene una correlación directa con lo que es la abominación desoladora. ¿Qué es eso de la abominación desoladora? Vamos a verlo un poquito más adelante, unas láminas más adelante, vamos a poder ver lo que eso significa, ¿ya? Pero mientras tanto, vamos a quedarnos con la profecía de Jesús de que el templo no va a quedar nada del templo. Va a ser absolutamente destruido. Así que seguimos leyendo en Mateo 24, desde el versículo 3, que dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, del templo se fue al monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, ¿no? Diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces aquí habla acerca de los falsos cristos, de los falsos mesías, que es una de las señales, ¿verdad?, del fin de los tiempos. Y nosotros hemos, desde el siglo XIX en realidad, hemos venido viendo un creciente aumento, un creciente aumento de falsos profetas y falsos cristos, falsos mesías, y así han salido algunas sectas, incluso que se mantienen hasta hoy, como los mormones y los testigos de Jehová, que son sectas, ¿verdad?, que han sido levantadas por falsos profetas y falsos cristos. Hay una iglesia también más moderna que se llama Creciendo en Gracia, donde hay un puertorriqueño que se hace pasar, o se hizo, porque creo que ya se murió, pasar por Jesucristo, y lo adoraban y lo alababan a él. O sea, era una cosa abominable. De hecho, en China también hay una mujer que dice ser Cristo, ¿no? ¿Por qué Jesús tenía que reencarnar en un hombre? Entonces ella dice que es la reencarnación de Jesucristo, o no la reencarnación, sino que Cristo en realidad era mujer, una cosa así, y hay una secta en China que se llama el Relámpago Oriental, así se llama la secta, donde ella dice ser, de hecho ha estado presa y tanta cosa,
donde ella dice ser Cristo, el Mesías, ¿no? Y así hay una serie de falsos, ¿no? Engañadores, de diferentes tipos de sectas, unas que ya no existen más y otras que todavía perduran hasta nuestros días, y que básicamente lo que hacen es atraer la atención y la alabanza hacia sí mismos, ¿no? Hemos visto sectas incluso donde la gente comete suicidio colectivo, ¿verdad? Como hubo en Japón hace años, en los años 80 me parece, no sé si 70 o 80, pero por ahí, y así hay varios, hay varios. Entonces, esto ha sido como el comienzo, y no es extraño que Jesús lo primero que diga es esto. Ahora, esto no es algo que realmente sea desde el siglo XIX, esto empieza desde el siglo I, porque después que Jesús resucita y asciende, empiezan a surgir a estos individuos que quieren ser mesías de alguna manera y quieren llamar la atención, y entonces han estado desde siempre acompañándonos. Pablo también, digamos, advierte en sus cartas, desde el siglo I, advierte en sus cartas acerca de estos engañadores y de estos falsos, ¿verdad? Había falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, en fin, falsos hermanos, que se disfraza como lobos, en fin, etcétera. Y como dije, estos falsos mesías están desde el siglo I, solo que ha habido como un incremento, ¿no? En los últimos tiempos. Obviamente no es un incremento exponencial ni nada, ni nada parecido, ni siquiera lineal, pero sí ha habido un incremento, ¿no? Que se ha visto desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Se han visto este tipo de falsos mesías, digamos, de manera aumentada, por decirlo de alguna forma. Así que Jesús advierte de eso primero, ¿no? Cuidado, cuidado con esta gente, porque van a venir muchos en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. O sea que Jesús habla de engaño, habla. No habla de edificación, no habla de llevarlo al camino correcto, sino de engaño, totalmente. Luego, por ejemplo, en Marcos 13:3, dice que estos discípulos que se le acercaron, ¿no?, a Jesús, aquí como pueden ver en el versículo 3, dice, y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Bueno, ¿quiénes fueron estos discípulos? Fíjate, se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Entonces fueron estos 4 discípulos que se acercaron, ¿verdad?, aparte, llevaron aparte a Jesús y le preguntaron que cuándo iban a suceder estas cosas, ¿no? Yo puse ahí que Jacobo es Santiago en realidad. Lo que pasa es que en hebreos es Jacobo, ¿verdad? Para nosotros en castellano es Santiago. Santiago, que es el hermano de sangre, por decirlo de alguna manera, o medio hermano de Jesús, porque es hijo de José y de María también. Y ese era Santiago. Así que Santiago fue uno de los que le preguntó. Ya por lo menos Jesús había ganado a uno de sus hermanos, ¿verdad? Y lo había seguido, era uno de sus discípulos. Volvemos a Mateo 24, en el versículo 6. Dice, después de los profetas, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que además van a venir guerras y rumores de guerras. Es interesante notar que a través de la historia mundial, según entiendo, hay muy pocos años de paz, contando, digamos, juntando los pedacitos que hay por ahí repartidos a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Hay algo así como entre 3 y 5 años de pura paz, y el resto han sido años conflictivos, ¿no? Los seres humanos somos así, conflictivos por naturaleza.
queremos dominar, manipular, queremos imponer, ¿no? Entonces, ha habido muy poco tiempo de paz, en realidad, paz desde el punto de vista de que no ha habido armamento de por medio, de que no ha habido reclamos, ¿no? Sino que ha habido una paz, ni siquiera tensa, porque por ejemplo la Guerra Fría hubo una tensa calma, pero no había paz en realidad. Entonces, estas guerras y rumores de guerras también se han venido, digamos, incrementando, no solamente en cuanto a número, sino también en cuanto a intensidad. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, les voy a explicar algo más de eso, ¿no? Pero por el momento vamos a quedarnos con el versículo, ¿no? Habla de guerras y rumores de guerras, es decir, amenazas, ¿no? Parece que ya va a estallar la guerra, pero no llega a estallar, al final hay un acuerdo, en fin. Pero Jesús dice, no tengan miedo, porque todo esto es necesario. Es necesario, dice el Señor, que acontezca, pero aún no es el fin. Mira qué interesante, vayan allí, ¿verdad? Recordando estas palabras, estas cosas que Jesús está diciendo. En el 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Es decir, que es el principio del fin, es el principio del sufrimiento, de dolores, de la tribulación. Después viene la gran tribulación, que es diferente, pero es el principio. Y para nosotros creo que está muy claro que nosotros hemos vivido, sobre todo los que somos un poquito mayores acá reunidos, ¿verdad? Nuestros hijos tal vez no, pero nosotros que ya hemos nacido, por ejemplo, de los 70 hacia atrás, ¿no? Podemos entender estas cosas, porque hemos visto efectivamente estas guerras, como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, ¿verdad? Y otras más. Y además de que esas naciones se levantan contra naciones, hemos visto además, como ahora, pestes, como esta peste del COVID, por ejemplo, ¿no? Que ahora hay una nueva cepa, que se contagia un 70% más rápido, en fin, etcétera, etcétera. Pero no es la única que ha habido en realidad, pero es la que más propaganda se le ha hecho y a la que más, digamos, rápido se ha esparcido hasta ahora. Pero ha habido muchas otras, ¿no? La peste negra, en fin, ha habido varias. Dice que además va a haber hambres, ¿no? O hambrunas. Son, básicamente se define como inseguridad alimentaria, es la definición moderna, ¿no? Inseguridad alimentaria, donde la gente no tiene, no es que no tenga que comer, además, sino que las hambrunas están también contándose para aquellas personas que comen lo que les alcanza a comer. Y básicamente son comida chatarras, porquerías, ¿no? Porque comer sano es caro, ¿verdad? Comprar fruta, comer pescado, por ejemplo, carnes blancas, verduras y estas cosas, viene a ser caro, ¿no? Es más fácil, por ejemplo, aquí en Chile, comprar una botella de medio litro de agua te cuesta 1.000 pesos prácticamente, entre 700 y 1.000 pesos, pero te cuesta 550 una Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? También la puedes conseguir en 1.000, pero también la consigues en 550. Y así por el estilo. Entonces, tomar el veneno es más barato que tomar agua, por decirte, ¿no? Entonces, y así por el estilo, se ha vuelto una moda, una costumbre, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? La gente cree que saciando el hambre con lo que sea, con un paquete de papitas fritas o de Doritos, bueno, ya estoy saciando el hambre.
estarás saciando el hambre, pero no te estás alimentando. Entonces la hambruna viene justamente con esta definición incluida. Y después habla de terremotos también, terremotos en diferentes lugares. Bueno, por ejemplo, Chile, Perú también han sido países súper sísmicos, muy sísmicos, ¿no? Chile incluso más que Perú. Están en el cinturón de fuego y son países que tienen volcanes, tienen mucha actividad geotérmica, bueno, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son importantes notar y yo voy a ir destacando, ¿verdad? Para que nosotros vayamos viendo incluso que las palabras de Jesús se están cumpliendo, queridos. Vamos a ver, por ejemplo, dice, para cerrar aquí, dice en el 8, que todo esto es principio de dolores. Es decir, el principio del fin. Veamos, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las guerras, las más sonadas del siglo XX y siglo XXI, hasta ahora, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que fue del 14 al 18, tuvo bajas de 9 a 10 millones de personas. En la Segunda Guerra, que fue la guerra más sangrienta de la historia, ¿verdad? Desde el 39 hasta el 45, murieron aproximadamente unas 60 millones de personas. O sea, estamos hablando de 6 veces, por lo menos la Primera Guerra, y eso que la Primera Guerra se le llamó la Gran Guerra, ¿no? O la Guerra Europea, le llamaban los norteamericanos. Pero en la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de personas con una intensidad de violencia y de sangre impresionante. Después viene la guerra de Vietnam, que duró 16, 17 años, del 64 al 75, donde murieron aproximadamente 5.7 millones de personas. Una guerra también muy sanguinaria y terrorífica. Las tácticas que utilizaban eran realmente satánicas, ¿no? Y las guerras, además, desde el año 2003, básicamente, hemos tenido guerras por terrorismo, varias, pequeñas, pero todavía hoy en día tenemos guerras. Los territorios de Irak, Afganistán, Pakistán, son territorios en conflicto permanente desde el año 2003 hasta nuestros días. Ya tienen varios años, ya son casi 18 años de conflicto. Todavía las tropas norteamericanas, alemanas, canadienses, francesas, italianas, y entre otras, están, digamos, ocupando territorios extranjeros, tratando de controlar el terrorismo. Y aunque esta no es una guerra contra Irak ni contra Afganistán, sí es una guerra contra el Estado Islámico, contra Al Qaeda, contra todo el yihadismo que en estas zonas, ¿verdad?, es tan común. Entonces nosotros vivimos en tiempos de guerras, en tiempos de conflictos. Estos años realmente han sido años terribles en cuanto a esto, y ha habido un aumento significativo de la cantidad, o sea, de la violencia y de la cantidad de conflictos en la historia de la humanidad. Y esto solamente estoy poniendo aquí lo más, digamos, sonado, lo más publicitado, si se quiere también, ¿no? Hay otra serie de conflictos que no he puesto acá, como los conflictos en Georgia, como los conflictos que ha habido en los Balcanes, nada de eso he puesto acá, porque sería entrar en muchos detalles, ¿no? Pero hay una serie de conflictos que no están aquí, que son menores que estos. Pero vamos, esto es en cuanto a las guerras. Ahora, por ejemplo, pestes, hambrunas. Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad? También desde el año 2000 para acá, solamente del 2000 para acá, en estos 21 años que han ocurrido, que han pasado ya, hemos tenido la gripe aviar, la gripe porcina, ahora tenemos el SARS-CoV-2, que es el famoso COVID-19, desde la semana pasada tenemos una nueva cepa, incluso en Chile, ¿verdad?, que se encontró en Inglaterra. En fin, y esto sin contar otras que a lo largo de la historia también han sido importantes, que no han sido tal vez pandemia, aunque sí ha habido otras pandemias,
pero han sido más bien epidemias y cosas así por el estilo, como la peste negra, por ejemplo, como el ébola en África, ¿verdad? La gripe española, ¿no? Ha habido otros elementos. Pero desde el año 2000 para acá ha habido un incremento de las pestes a nivel mundial. Y es interesante notar, y incluso hasta irónico, prácticamente, que básicamente, a pesar del avance tecnológico, tengamos más enfermedades y no se puedan controlar, ¿no? O no las quieran controlar. Pero independientemente de eso, de que si pueden o quieran, hemos tenido un aumento. Anteriormente las gripes y las epidemias y todas estas cosas estaban bastante controladas y cuando se escapaban de las manos, bueno, hay un historial de básicamente de cada 100 años se repetían grandes pestes, ¿verdad? O atacaban grandes pestes a la humanidad. Pero hoy en día, obviamente estamos más interconectados, hay aviones, antes se contenía más porque la gente no viajaba o no viajaba tanto, entonces se limitaban a pueblos y a ciudades o a regiones, pero ahora tenemos las cosas a escala global. Entonces ha habido un aumento de enfermedades, epidemias, ahora tenemos una pandemia, ¿verdad? Y obviamente ha habido un aumento con este tipo de enfermedades. Después tenemos en cuanto a las hambrunas. Fíjate, yo me metí en la página de la ONU y ahí la ONU indica que cerca de 50 millones de personas solo en Latinoamérica y el Caribe sufren hambre. 50 millones de personas, queridos, en nuestros países latinoamericanos y caribeños. Más de 3.000 millones de personas en el mundo no pueden permitirse una dieta saludable, cuyo costo supera la línea internacional de pobreza. La gran mayoría de ellas vive en África y Asia. En América, la región donde aumenta más rápidamente la inseguridad alimentaria, podría haber 67 millones de personas con hambre para el 2030. Es decir, que en 10 años de 50 millones podemos vernos aumentados en 17 millones más. Y esto es una noticia muy dura, ¿verdad? No estamos hablando solamente de la gente que tiene hambre desde el punto de vista de la sensación, sino está hablando de inseguridad alimentaria. Está hablando gente pobre que tiene costumbres además de tomar Coca-Cola, de comerse las papitas fritas, los Doritos y eso. ¿Por qué? Porque comprar el kilo de pescado barato está a 5.000 pesos, por decirlo, ¿no? O 4.000 pesos. Pero una bolsa de Doritos te cuesta 1.100, 1.500. Entonces, claro, obviamente, en lugar de carne, compras salchichas, en lugar de pescado, eso ni se compra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos números obviamente cada vez son mayores, son más gruesos, hay un aumento en la hambruna y en la inseguridad alimentaria en el mundo entero. Yo estuve viendo la estadística del 2017, por ejemplo, hasta el 2019. La del 2020 no la encontré. Tal vez no está lista todavía, porque acaba de pasar el año. Pero del 2017, por ejemplo, se hablaba de 100 millones de personas a nivel global. 100 millones de personas a nivel global. Para el año 2019 estamos hablando de 50 millones solo en Latinoamérica. Hambrunas. O sea, estamos hablando de que el 50% de lo que era global antes ahora es solamente en Latinoamérica y con una diferencia de 2 años, queridos. Entonces, cuando ustedes analizan estas cifras, ustedes ven un aumento brutal. Es impresionante
porque esto tiene que ver, bueno, esto está directamente relacionado con los niveles de pobreza, ¿no? Pero vamos a seguir, que esto no es todo. Seguimos hablando, por ejemplo, de las hambrunas, ¿no? En el informe anual de la ONU del 2019, que es lo que yo les decía, los países de Latinoamérica que figuran en la tabla de hambruna son, con ingresos bajos, Haití, con ingresos medianamente bajos, Bolivia, y con ingresos medianamente altos, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Paraguay, Surinam y Venezuela. Son los países que están en la lista negra, digamos, de hambrunas en el informe anual de la ONU. Ahí tienen la fuente, ¿verdad?, de la FAO. Es un PDF que se puede descargar. El que quiera la fuente me dice, yo le envío el enlace y ahí podrá descargar el documento y leer con mucho más detalle y ver los gráficos y las tablas que ese documento tiene, ¿no? El que quiera me lo puede pedir y con mucho gusto le paso el enlace. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, terremotos. Bueno, miren este gráfico, ¿no? Este gráfico habla por sí solo. Estos son, mira, este es del USGS, que es básicamente este es el United States Geological Survey, que es es como la recopilación de datos geológicos de los Estados Unidos, donde ahí te dice, ese gráfico son los terremotos a nivel global más destructivos y mortíferos entre magnitudes 6 y 8 desde el año 1900, que ellos han venido registrando. Solamente terremotos entre 6 y 8 desde el año 1900. Es decir, aquí tú tienes una recopilación de 100 años. ¿Qué ves a partir del año 2000? Claramente un aumento vertical prácticamente. Es un aumento brutal de la cantidad de terremotos. Casi 40 terremotos se han registrado en los años 2000, ¿no? Del 2000 al 2008, básicamente, con magnitudes altas, ¿no? O a partir de 6. Entonces aquí tú puedes ver que este es un aumento significativo. La fuente la tienes al pie, ahí está la fuente, también te la puedo pasar. Esto yo no lo busqué, no lo inventé, no lo estoy diciendo, sino que investigué, me informé, estuve buscando en internet fuentes serias y esta es la fuente más seria que tú puedes encontrar porque ellos miden los terremotos en todo el mundo, ¿verdad? Muchas veces, incluso cuando ocurren sismos en nuestros países, aquí también hay sismógrafos y todo eso, y se registra, pero siempre se espera que Estados Unidos confirme, ¿no? Siempre se espera que Estados Unidos confirme la magnitud y la ubicación del terremoto. ¿Por qué? Porque ellos tienen la mayor tecnología y tienen la mayor, ¿cómo se dice? Accuracy. Precisión, la mayor precisión para medir este tipo de eventos. Entonces ahí pueden ver, ¿no?, que efectivamente ha habido también un aumento en los movimientos telúricos a nivel global. ¿Qué pasa en los años 2000? De los años 2000 para adelante, ahí parece que hay una disminución, ¿verdad? El 2008 parece que hay una disminución. Bueno, vamos a hacerle un zoom a eso y aquí tienes el zoom. Efectivamente, hay una pequeña disminución aparente en el 2007, pero fíjate que el 2008 sube otra vez, tiene un pic, de hecho, es mayor aún mayor que el 2005, y después, bueno, baja a partir del año 2010, ¿no? 2009 es el más alto, y baja a partir del 2010 y más o menos se mantiene en una media, pero esa media, si tú te pones a comparar, es muy parecida a la del año 2000, ¿no? De hecho, es un poco mayor a la del año 2000. Y ahí en el año 2000, tú tienes, de todas maneras, tienes digamos, un pico altísimo, ¿no? Altísimo. Lo que quiere decir que desde antes del 2000 es muy bajo en comparación.
Lo que quiere decir que este gráfico que está mostrando acá, que yo recorté de la página web, aquí no puse la fuente, me disculpan, pero es básicamente, o sea, el 2000 para acá, lo que quiero decir es que es un bloque muy alto, muy superior a los terremotos antes del siglo XXI, ¿no? Hubo como un punto de inflexión importante. Y esto no lo estoy sacando de un invento, de un blog de alguien, ¿no? Esto lo estoy sacando de una fuente de la FAO, me parece, que es la página, ¿no? O había un link en la ONU. No me acuerdo ahorita dónde la saqué esta, pues no puse la fuente, se me olvidó. Pero fue de una de estas páginas. Y ahí tenemos el número de terremotos registrados a nivel mundial desde el año 2000 al 2019. Y, por ejemplo, hemos tenido... pero es que estos son terremotos, digamos, de diferentes magnitudes. Y, por ejemplo, en el año 2011 hemos tenido 2.481. Pero bueno, eso es para que nos demos cuenta nada más. Volvemos a Mateo 24, ¿no? En Mateo 24, además de todas estas cosas, donde queda queda demostrado el cumplimiento de la palabra de Dios y de lo que Jesús ha dicho y que todavía falta, pero él dijo claramente que esto no es el fin, que es principio de dolores, principio solamente de dolores. Dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces fíjate que esto es una profecía obviamente de doble cumplimiento, porque esto también le ocurrió a los discípulos después de la muerte de Cristo y de la ascensión. Vino una persecución, de hecho estuvieron como 300 años perseguidos, hasta que el emperador Constantino, ¿verdad? Dijo que ya basta, que ya no se iban a perseguir más a los cristianos y que él mismo se hacía cristiano. Pero fue hasta mucho después de eso que se estableció por ley. Incluso por ley se fijó que el cristianismo iba a ser la religión del Imperio Romano. Pero durante 300 años o más de 300 años hubo una persecución acérrima en contra de los cristianos. Pero también va a venir una persecución en contra de los cristianos porque también así lo dice la Biblia. Y eso, pero esa persecución, claro, ya va a ser más adelante. Es para esa persecución que nosotros nos preparamos, sea que nos toque o que no, pero debemos prepararnos nosotros y a nuestros hijos. Dice, además, por ejemplo, en el versículo 10, dice que muchos tropezarán, ¿no? Y se entregarán. Muchos tropezarán quiere decir que la persecución los va a hacer cambiar de opinión. Tropezarán quiere decir que van a agarrar, ¿verdad? Te van a poner una pistola en la cabeza y te van a decir, ¿tú eres cristiano, sí o no? Y tú vas a decir, o tú no, perdón. Y alguno dirá, no, no lo soy, no lo soy, por miedo a perder la vida. Y entonces esos son los que van a tropezar. Lo que no están, o mejor dicho, los que dicen eso, o los que dirán eso, espero que no seamos ninguno de nosotros, estamos olvidando ahí por un instante, por causa del miedo, estamos olvidando que haciendo eso perdemos la salvación automáticamente. Y después dice, se entregarán unos a otros. O sea que va a haber traiciones, ¿no? Gente de la misma iglesia que va a decir, mira, no, sí, yo conozco dónde se congregan unos cristianos, van y te van a acusar y nos van a agarrar y nos van a matar. Y unos a otros se aborrecerán. Entonces en el 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez los falsos profetas. Y dice en el 12 que es muy importante, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque claro, es la reacción normal. O sea, y yo oro al Señor para que eso no nos pase a ninguno de nosotros, sobre todo los que tenemos más propensión a la violencia, ¿no? Y a defender con violencia nuestras propias creencias.
en el sentido de que la injusticia puede generar, y lo más seguro es que genere en varios de nosotros, pero por eso ora el Señor para que nos mantengamos firmes, una impotencia que nos lleve a la sed de venganza y a buscar nuestra propia justicia, ¿no? Es súper difícil, por ejemplo, ver que muchos cristianos, amigos tuyos o incluso familiares, sean masacrados solamente por causa de su fe. Y estoy seguro que aquí, de los que estamos congregados, a pesar de lo poquito que somos, a más de uno nos daría una impotencia tremenda tener que soportar y ver este tipo de eventos. Así que, bueno, es parte de lo que Jesús ha dicho justamente, ¿no? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús lo afirma, es una afirmación. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros de que no nos suceda, de buscar al Señor, de fiarnos más de su palabra, de la gracia, mirar a la cruz, de lo que Él sufrió. Él murió calladamente. Él dijo cuando lo fueron a apresar: yo puedo orar a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles y ustedes no me podrían tocar ni un pelo. Pero no lo hizo así, más bien como cordero enmudeció y fue llevado al matadero. Y eso es lo que Jesús espera que nosotros hagamos, porque haciéndolo de otra manera, le vamos a dar razones a los otros para decir: viste que los cristianos son unos violentos. Entonces, debemos, hermanos, afirmarnos en su palabra para poder dar el testimonio adecuado. El problema es que no nos van a perseguir en muchos casos por nuestra fe. Ellos van a crear pretextos y van a decir que somos enemigos del Estado. Y eso ya está ocurriendo. Sí, eso ya está ocurriendo. Sí. Acá en Chile está ocurriendo. Nosotros los cristianos, la iglesia cristiana y en otras partes del mundo también son los únicos que ponen tropiezos para que estas leyes de ideología de género y todas estas cosas raras del aborto y todas estas cosas raras se promulguen. Entonces, estamos siendo una piedra de tropiezo para que estas leyes. Entonces, van a tergiversar las cosas y nos van a apresar con la excusa de que somos enemigos del Estado. Realmente Correcto. No nos persiguen directamente por nuestra fe, porque no tendrían, por las leyes que existen, no tendrían fundamento para apresarnos por causa de nuestra fe, pero sí porque somos enemigos del Estado. Sí, de hecho, en la siguiente lámina que voy a poner, tiene que ver con eso, ¿no? Dice, una de las cosas que encontré por internet: las iglesias evangélicas fundamentalistas son el principal enemigo de la democracia en América Latina. Es una mafia que precisa ser combatida antes de que sea tarde. Y esto tiene que ver un poco con lo que dice Moni, ¿verdad? O sea, a nivel político somos una piedra en el zapato. Y por eso es que ya han manifestado acá algunos políticos chilenos, porque los hemos visto. Lo que pasa es que parece que los videos los han borrado, porque ayer los estuve buscando para ponerlos acá como testimonio, ¿verdad? Pero ya no los encontré. Entonces, porque esa es la otra cosa, hay una manipulación de la información. Pero encontré esto, ¿no? Manipular el lenguaje diciendo que somos, bueno, evangélicos fundamentalistas, o sea, nos llaman casi que terroristas. Claro. Nos llaman intolerantes. Así es, así es. Entonces, bueno, esto tiene que ver, y por aquí es donde cómo van a ir las cosas, ¿no? Básicamente, tal como está escrito acá. Después, seguimos aquí en Mateo 24, ¿no? Jesús dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, aquí se trata, queridos, de perseverar hasta el fin. Ahí es donde se concreta nuestra salvación. Nuestra salvación, queridos, ya la tenemos porque hemos aceptado a Cristo como el Señor y porque hacemos lo que le agrada al Padre. Pero la salvación, digamos, aunque nos fue regalada, nosotros podemos perder ese regalo precioso justamente por no perseverar. Eso es como el deportista que corre los 100 metros planos, establece un récord olímpico, le dan el premio, ¿verdad? Todo el mundo lo ovaciona,
y después cuando le hacen un antidoping sale positivo. ¿Qué pasa con eso? Le quitan el premio, queridos. Le quitan el premio. Entonces, o él, bueno, no se lo quita, él lo pierde en realidad. Bueno, algo parecido ocurre con la salvación, hermanos. Por eso es que es tan importante perseverar. Cuando los martes hemos estado estudiando la Biblia, sobre todo el Evangelio de Juan, hemos visto lo importante de perseverar aferrados a Jesús. Somos como carbones en una parrilla, ¿no? En un asado. Cuando los carbones están juntos se mantienen rojitos y calientes, pero tú agarras uno y lo apartas del resto y ese se enfría, mientras que los otros se mantienen encendidos. Por eso es que es muy importante, hermanos queridos, permanecer, perseverar. En el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y para eso existen las misiones. Para eso también los que hemos venido a Chile, ¿verdad? Para testificar. Por eso es que no te puedes quedar con la boca cerrada. Tienes que hablar de Cristo. Hablar de Cristo. No importa qué piensen de ti, qué piensen de mí. Lo importante es dar testimonio. Tú quieres ser parte de esta palabra, entonces cúmplela, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, me he hecho el firme a propósito de cumplir con esta palabra, independientemente de los resultados, cumplirla. Y si tengo que ser a veces incisivo, porque a veces hay que ser un poco incisivo, a veces, no siempre, entonces lo soy. Pero efectivamente, hasta hace poco la Biblia había sido traducida a 400 idiomas y a un poco más de 1800 de manera parcial. Hoy en día, estuve buscando la última estadística del día de ayer, no la puse acá porque era alargar más la cosa, pero se los digo, estaba traducida a más de 700 idiomas distintos y parcialmente traducida a más de 2000 otros idiomas y dialectos, ¿verdad? Del mundo. En el 15 dice, o sea que eso se está cumpliendo, pero todavía está en progreso. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y por supuesto, si tú no sabes a qué se refiere la abominación desoladora, no vas a entender, porque este evangelista Mateo puso entre paréntesis, el que le entienda, ¿no? Pero para entenderlo hay que irse a Daniel, a ver qué es a lo que se refiere Daniel con esto. Vamos a ver qué es el lugar santo y qué es la abominación desoladora en el lugar santo. Bueno, primero, ustedes saben que el lugar santo se refiere a dos cosas. Uno, se refiere a uno de los sitios establecidos en el templo. Estaba el lugar santísimo, donde era donde estaba la misma presencia de Dios y el arca de Dios, el arca de la alianza, y estaba el lugar santo, que era el lugar que lo encerraba de alguna manera. Pero aquí no se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo a Jerusalén. Y la abominación desoladora, hay que leer Daniel para entenderlo. Entonces vamos a leer un momentito, ¿verdad? Bueno, antes de eso, perdón. En el versículo 13 dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Claro, en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué puse ese versículo ahí? Porque esa es la manera de perseverar hasta el fin. Someterse a Dios, someterse, el primer paso a Dios. Y eso puede hacer que resistamos al diablo y entonces Él es el que huye de nosotros. Así que vamos a leer Daniel ahora también para ver a qué se refiere esto de la abominación desoladora. En Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. En Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Entonces fíjense lo siguiente.
Daniel 11:31 habla de tropas que profanarán el santuario, es decir, el lugar santo, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, porque los israelitas hacían anteriormente, sacrificaban continuamente, ¿verdad? Un cordero. Era un sacrificio continuo que se hacía por los pecados de Israel anualmente. Después que se destruyó el templo de Salomón, ellos no lo han hecho más. Y eso fue hace como 1000 y tantos años. ¿Ya? Hace como 1000 y tantos años. Habría que ver bien, yo no lo busqué francamente por falta de tiempo, en qué año los romanos destruyeron el templo. Pero después de 1290 años, va a venir la abominación desoladora. Pero para que venga la abominación desoladora se tienen que cumplir algunas condiciones. Porque lo siguiente, el sacrificio continuo tiene que restablecerse. Y para que se restablezca el sacrificio continuo, se necesita un templo que no hay. Entonces, ¿con qué me encontré? Buscando en internet, me encontré con esto. Esta nota de prensa está fechada del 29 de julio del año 2020. Esta es de una página israelí que dice en el encabezado: rabinos, tenemos que actuar para la reconstrucción del templo, básicamente, es lo que dice allí. Y dice que rabinos sionistas religiosos hacen un llamado público a participar en una campaña para recaudar dinero para el monte del templo, para las organizaciones del monte del templo durante los 9 días. Esos 9 días que vienen, es una celebración judía moderna que va a suceder ahora en el 2021. Y eso lo saqué, bueno, ahí está la página que se llama, bueno, no se llama así, pero en inglés se llama de esa manera, Israel National News, y puse que para que se cumpla la profecía debe restablecerse el sacrificio continuo, y para que esto ocurra debe existir un templo donde hacerlo. Entonces ya los rabinos, fíjate que es el 29 de julio, han llamado a hacer una campaña para recaudar dinero para la reconstrucción del tercer templo de Salomón. Entonces, estos son noticias, digamos, frescas, básicamente, y son los primeros pasos para que se cumplan las profecías, ¿no? Esto es para que nosotros podamos entender que efectivamente esto se está cumpliendo, queridos. No es que si no se cumplió ya pasó, ya se nos olvidó. No, son cosas que se están cumpliendo. En Lucas 21:20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, va a venir el tercer templo de Jerusalén, se va a restablecer el sacrificio continuo, e Israel va a ser sitiada por ejércitos, seguramente árabes, seguramente rusos, y no sé de qué otras naciones, antisemitas, y van a bombardear Israel, y ahí sí es verdad que no va a quedar piedra sobre piedra, sino que va a ser todo completamente destruido, y se va a terminar de cumplir la profecía que Jesús mencionó. Volviendo a Mateo 24, ya falta poco, en el 16 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Esto es la huida de Jerusalén. La huida. Cuando la gente que vive allá y vea que Jerusalén está sitiada, debe abandonar la ciudad
inmediatamente. Es la instrucción al pueblo de Dios que vive en Jerusalén. Sí, el que esté en la azotea que no descienda para tomar algo de su casa. Quiere decir que se vaya inmediatamente, ¿no? Con lo que tienes puesto te vas. No debes hacer nada. ¿Sí? El que esté en la azotea de su casa. En el 20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Ahí comienza, ahí van a comenzar todas las cosas, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. O sea, viene la gran tribulación, ¿verdad? Que son una cantidad de desastres a todo nivel que nunca antes el mundo había tenido ni va a tener. Dice en el 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso quiere decir porque nosotros los cristianos vamos a estar allí, ¿verdad? En esta gran tribulación, y por causa de nosotros, la gran tribulación no va a durar tanto, sino va a durar menos de lo que debería en todo caso durar. En el 23, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Es decir, Jesús está diciendo, señores, ya yo se los dije, ojo, se van a levantar falsos cristos también otra vez, y falsos profetas, pero estos además van a hacer grandes señales y prodigios, es decir, milagros, de tal manera que engañarán incluso si fuere posible a los escogidos. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos firmes, porque aquí está hablando ya del anticristo, el anticristo y su bestia, que van a hacer señales, prodigios, a un fuego del cielo, dice la Biblia, que van a hacer descender. Esa capacidad, digamos, sobrenatural, va a tener otorgada por Satanás. En el 26 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, o más bien los buitres. Bueno, ya les explico esto. Cuando Jesús venga, queridos, no va a ser una persona donde tú vas a decir, mira, hay que ir para allá, hay que ir para el otro lado. No, sino que Jesús se va a mostrar en el mundo entero como el relámpago que ilumina el cielo completamente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que se va a mostrar en el mundo entero. Por eso es que la Biblia dice que todo ojo lo verá, ¿no? Y después dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, es decir, el cadáver, ¿qué es lo que se juntan allí? Los buitres, los carroñeros, los gallinazos, los amuros, los jotes, por decirlo en diferentes idiomas latinoamericanos, ¿no? Para que se entienda bien, los buitres, las aves de carroña. Lo que pasa es que la Reina Valera dice águilas, pero es una mala traducción, porque la misma palabra que para águilas también se utiliza para buitre o para ave de carroña, porque en ese entonces no había una distinción, hoy en día sí la hay, pero es más correcto decir que donde hay un cadáver, tú nunca ves un águila, pero sí ves un buitre, ¿no? Si ves un jote, un gallinazo, si ves un samuro. Por eso es que es una mala traducción. Lo que quiere decir que donde esté este falso profeta, este anticristo, ahí se van a reunir todos aquellos carroñeros que no tienen a Jesús. En el 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué dice? ¿Qué dice Lucas al respecto? Lucas dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Entonces, aquí está hablando de qué cosa? Aquí está hablando de
eclipses, conjunciones estelares, lluvias estelares, etc. Solamente en diciembre del año pasado, queridos, tuvimos un eclipse total de Sol, tuvimos la lluvia de las Gemínidas, la conjunción de Júpiter y Saturno, la lluvia de las Úrsulas y el solsticio de invierno. Solo en diciembre. Es decir, que hay un cúmulo de eventos celestiales que se acumularon en el mes de diciembre. Esto es parte de las señales. Y obviamente esto será incrementado y después de la gran tribulación, bueno, desde antes, porque esto que está diciendo Jesús acá no tiene necesariamente un orden cronológico, sino que está narrado atemporalmente. Dice en el 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que nosotros más bien nos tenemos que alegrar, hermanos, porque la palabra de Dios se está cumpliendo, porque viene el tiempo del fin, porque nuestra redención está cerca. Volviendo a Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es decir, aprendiendo a discernir los tiempos. Yo levanto la mirada, veo las nubes y sé si va a llover o no va a llover. Asimismo tenemos nosotros que discernir estos tiempos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, queridos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que nosotros ahora que conocemos dónde estamos parados, hermanos, no podemos seguir con el mismo pensamiento, ¿verdad? De, bueno, y ahora vamos a planificar, ¿verdad? Y me voy a casar y vamos a tener tantos hijos y vamos, no, ahora la planificación es diferente. Ahora es, me meto en la palabra de Dios porque es necesario que yo me empape de la palabra, es lo primordial y lo principal. Pararme en la brecha y darle la importancia de vida a la palabra de Dios. En el 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Este es el rapto, el arrebatamiento. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Juan 14:29 dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fíjate, ser digno de escapar, lo que quiere decir que en el rapto, los que se vayan, Dios quiera que seamos todos nosotros, vamos a ser tomados por dignos de escapar de este sufrimiento. Los que se queden no fueron tomados por dignos, sino que deben sufrir las consecuencias a su desobediencia. En Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes, queridos. Y ese es el mensaje que el Señor me dijo que entregara hoy para toda la iglesia de Jesucristo.